Buenas tardes a todos, buenas noches para algunos que están ya en horario nocturno en los diferentes países que están siguiendo estos webinars un viernes más con la ayuda del Señor. En la antesala del inicio de esta actividad estábamos comentando con algunos de los hermanos, de los organizadores y promotores de estos webinars que estamos cerca de los 2 años ya de estar llevando a cabo estas actividades de manera ininterrumpida. Ha sido un esfuerzo que han realizado muchas personas y con la ayuda del Señor. Y sabemos, estamos completamente seguros que esto ha sido de bendición, ha redundado en edificación del cuerpo de Cristo, de las personas de fe y de las personas que aman la Biblia como la palabra del Señor en nuestros países y en las regiones de habla hispana. Hay que decir también no solo en los países latinoamericanos, sino personas también que se han conectado a los diferentes webinars en países de Europa, de Asia, de África, en los Estados Unidos, en países, en islas, que precisamente el español no es el idioma oficial, pero son migrantes, personas que están en esos países sirviendo al Señor, laborando, estudiando, haciendo diferentes actividades y se conectan a estos webinars. Para ellos especialmente un gran abrazo y un saludo de bienvenida este viernes más. Estamos seguros de que así como han sido los anteriores, este también será de gran edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Así que les animo a estar atentos, a tener ahí a la mano algo en donde tomar notas y estar atento también a las instrucciones y a las actividades que se realizan durante estos webinars de los viernes por la tarde o noche en los diferentes horarios. ¿Por qué hacemos esto y quién lo hace? Bueno, los que estamos esta tarde acá impulsando estos webinars somos personas que el Señor nos está permitiendo servir en las sociedades bíblicas de los diferentes países, en las sociedades bíblicas unidas. Y las sociedades bíblicas unidas por más de 200 años se han dedicado a lo que se ha llamado el ciclo de la Biblia, que inicia con la traducción de la Biblia, con la edición de la Biblia, la publicación de la Biblia, la distribución de la Biblia y también generar múltiples actividades para la interacción no solo de la iglesia, sino de la sociedad en general con la Biblia como palabra del Señor, haciendo que ésta sea relevante en medio de nuestras sociedades y que pueda estar disponible no solo en el idioma de la gente, en su idioma, en el idioma del corazón, en la lengua materna de cada persona, sino también en el formato que cada uno lo necesite, y de ahí que la Biblia ha pasado a distintos formatos, como hemos platicado acá, en audio, video, en braille, en diferentes formatos y diseños para que la palabra del Señor esté disponible y pueda alcanzar a todos esos grupos de acuerdo a sus preferencias y también de acuerdo a sus necesidades. El trabajo principal de las sociedades bíblicas es servir a las iglesias proveyendo de la palabra del Señor, entendiendo que la fase o la parte de la interpretación pues queda digamos que ya a criterio de cada una de las organizaciones. El compromiso primordial es precisamente eso, ¿no? Servir a las iglesias de todas las confesiones cristianas, aquellas que el fundamento principal es la palabra de Dios y que eso es aplicable a todos los miembros y que la utilizan como la obra principal para la misión evangelizadora y de discipulado en medio de todo lo que hace. Queremos dar algunas instrucciones que son siempre muy, muy importantes y la primera de ellas, como la mayoría de los que han participado en webinars anteriores saben, les vamos a pedir que coloquen, ustedes pueden renombrar ahí el nombre que aparece en el cuadrito de su pantalla, de su cámara, y por favor coloquen ahí el país. Coloquen al inicio de su nombre, coloquen el país. En la parte derecha, a la derecha hacia arriba, en esa esquinita, aparecen unos 3 puntitos, quienes no lo han hecho antes, y ahí puede usted tocar, dar un clic, y aparece, le despliega una serie de opciones, y ahí por favor puede escribir su nombre al lado el nombre de su país, al lado de su nombre personal. Y si no, si le cuesta mucho hacerlo, le animamos a que usted pueda escribir en el chat su nombre y escriba ahí, por favor, al inicio del mensaje, el país desde donde usted está siguiendo este webinar. Y si puede agregar la ciudad en donde usted está, eso será todavía más excelente. Muy bien, también queremos pedirles que usted esté atento en el desarrollo de la conferencia que se ha preparado para esta noche y pueda
ir escribiendo sus preguntas. Si usted se fija ahí en el nombre que yo estoy usando esta tarde, aparece preguntas. Por favor, puede dirigir ahí a preguntas en el listado de los participantes la pregunta que usted quiere realizar. Queremos disculparnos de antemano, como nos ha ocurrido en los webinars anteriores, no es posible en ocasiones hacer todas las preguntas que se escriben en el chat. Y lo que hacemos es hacer una especie de selección de algunas preguntas para hacerlas al expositor al final de la conferencia que se ha dado. Y algunas otras, pues en los días siguientes o una cosa así, los expositores toman algún tiempo para hacer alguna interacción. Que coloque el nombre de su país es algo muy importante porque de eso nos va a servir para elegir algunas personas de cada país para que puedan obtener un premio por la participación de esta noche y siempre se les provee de algún recurso de manera gratuita y los ganadores se anuncian al final de este webinar y se les pide que se acerquen a las oficinas de las sociedades bíblicas de su país para ponerse de acuerdo y saber cómo obtener este premio. Ok, vamos a hacer una oración, vamos a tomar un minuto de oración en este momento para iniciar con nuestra conferencia. Luego de eso vamos a presentar al conferencista de esta tarde y luego le vamos a dejar el tiempo porque esa es la parte primordial de cada uno de estos webinars hoy. Así que les invito a que me acompañen a orar en este momento. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por el privilegio que tenemos hoy de estar en un webinar nuevamente. Sabemos que cada semana, Señor, estas conferencias, estas charlas, estas reflexiones, Señor, han redundado en edificación de tu pueblo, las personas, gente que amamos tu palabra y que estamos necesitados de ella, Señor, de una mejor comprensión, de una mayor luz. Y cada uno de tus siervos y siervas que han tomado el tiempo para dirigir una plática, una conferencia en esos webinars, Señor, ha sido una bendición. Sabemos que hoy no es la excepción. Oramos por el conferencista, oramos por cada uno de los participantes, sabiendo que todos nuestros asuntos, nuestras peticiones y necesidades, Señor, son conocidas delante de ti, aún antes que nosotros las pidamos. Y por eso tenemos paz en nuestro corazón. Gracias por cada uno. Bendice a cada país representado esta tarde, esta noche, en este webinar, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Quiero presentarles al doctor Rigoberto Galvez. Es compatriota guatemalteco. Y quiero leerles la presentación que hay de él en uno de los libros que ha publicado CLIE de su autoría. El doctor Rigoberto Galvez es licenciado en teología, graduado de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Posee una maestría en dirección de medios de comunicación, una maestría en ciencias, graduado de la Universidad Panamericana. Posee un doctorado académico en teología, graduado de la Universidad Panamericana de Guatemala, y un doctorado en divinidades honoris causa otorgado por el Sweetwater Bible College de Phoenix, Arizona. Ha sido catedrático de teología sistemática en diferentes universidades. Ha formado parte también de ternas examinadoras de diferentes universidades. Actualmente es rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, y forma parte del Consejo Doctoral de CONSELA, que es el Consorcio de Seminarios de Latinoamérica. Es autor de varios libros que ha publicado, entre otras editoriales, la casa editorial CLIE. Conoció al Señor, nuestro hermano Rigoberto conoció al Señor en diciembre de 1980 y comenzó a servir en la obra en diferentes áreas, dedicado a tiempo completo al ministerio desde 1987. Hasta hoy es pastor ordenado, ha sido docente, escritor, comunicador, forma parte del equipo pastoral de Iglesia Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo Familia de Dios. Está casado y tiene 2 hijas. El doctor Rigoberto Galvez, para nosotros es un gran gusto y un honor tenerlo esta tarde, noche con nosotros. Yo de cariño tengo el gusto de ser amigo de él desde varios años acá en Guatemala y de la amistad y cariño le digo hermano Rigo, el doctor Galvez. Es un gusto tenerlo con nosotros y el tiempo es suyo entonces para la conferencia de esta tarde. Bienvenido, bienvenido.
Muchas gracias, hermano Luis, por esa presentación que ha hecho. Buenas tardes, buenas Recording in noches progress. a todos y cada uno de los que están presentes. Para mí es un privilegio que me hayan hecho la invitación para compartir con ustedes hoy el tema, la conferencia, la Biblia y la religiosidad popular. Mi conferencia está basada en mi libro titulado Autocrítica a la religiosidad popular evangélica, prácticas dudosas en el ejercicio de nuestra fe. Y precisamente es una autocrítica a la religiosidad popular que yo mismo viví en la iglesia, en las iglesias donde pastoreé hace muchos años, en el inicio del ministerio pastoral, y de ahí surgió esa preocupación pastoral, esa preocupación teológica respecto de las prácticas dudosas, esa religiosidad popular. Así que es una autocrítica. Y consciente de la necesidad que existe de evaluar continuamente en cada generación la labor y la misión que se está llevando a cabo en la iglesia, desde la iglesia, realicé una investigación de las prácticas religiosas de la iglesia evangélica. Mi punto de partida para iniciar esa investigación, las Sagradas Escrituras, pero también fundamentado sobre los principios fundamentales o postulados fundamentales de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y en tercer lugar, la realidad religiosa que se viven en las congregaciones. Esas prácticas religiosas encajan desde el punto de vista bíblico-teológico en lo que se ha denominado religiosidad popular o piedad popular. Este fenómeno no es nuevo. Ya el rico, complejo y disolvente movimiento de la Reforma Protestante realmente rechazó con voz unánime ese proceso ascendente de superstición y de prácticas exageradas a la que la fe cristiana de ese entonces estaba siendo sometida y que las masas de ese entonces pues estaban practicando. Estas prácticas en ese entonces estaban siendo propiciadas por la misma institución eclesiástica y a través de esas prácticas de la religiosidad popular o piedad popular, algunas son algo conocidas, por ejemplo, las veneración a las reliquias, el culto a las imágenes, la intercesión saltoral, las indulgencias. El protestantismo quiso erradicar esas expresiones que desde la perspectiva de ellos afectaban el crecimiento y la formación del cristiano, desviándolo del verdadero contenido de la fe hacia una religiosidad vacía y engañosa. Sobre este respecto, es necesario traer a colación que el protestantismo desde sus inicios fomentó la responsabilidad del creyente a través de la educación, de la lectura de la palabra del Señor, y poco a poco, paulatinamente, fue dando la oportunidad y fue una oportunidad para ellos el que se abrieran institutos, seminarios, academias, incluso facultades en las universidades, para que hubiese una formación y un crecimiento espiritual. Y todas estas acciones orientadas en el contexto de la Reforma Protestante del siglo XVI hacia las doctrinas fundamentales como la divinidad y la soberanía de solo Dios. Solo a Dios la gloria, en contraposición a la condición del hombre pecador, impenitente, incapaz de salvarse y de redimirse a sí mismo. También haciendo énfasis en la singularidad de solo Cristo o de Cristo solo. La gratuidad de la sola gracia, la suficiencia
de la sola escritura y la libertad de la sola fe. Por ello, el protestantismo impulsó la educación, como decía, pero también el culto con sobriedad, espiritualidad y sencillez. Es decir, no poniendo tanto énfasis en los aspectos externos religiosos, prácticas religiosas, y menos en las prácticas de piedad popular, que de hecho también ya los reformadores habían señalado y habían rechazado, no solo los reformadores. Para ellos, en el culto, entonces, lo que se pone de relieve es la actitud del corazón. Y en la vida cristiana, lo que se manifiesta o debe manifestarse es el resultado de una fe sincera, genuina, con el fruto del Espíritu. De esta manera, el cristiano se transforma en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto razonable, es el culto racional, dice la Reina Valera 60. Todo ello con el ánimo de corregir la marcada inclinación de la devoción popular hacia la religiosidad desbordante de esa época. Ahora bien, la problemática en torno a la religiosidad popular, de acuerdo a autores católicos que con honestidad intelectual han reconocido los excesos de la época, reconoce que se viene arrastrando desde hace siglos, es decir, desde la época medieval. Y sobre esa temática, Maldonado, un teólogo católico que ha escrito mucho sobre la piedad popular, refiere cabalmente que la época anterior y posterior a la Reforma Protestante fue pródiga en ataques y rechazo a lo popular. Pero él dice, reconociendo que indudablemente fueron justificados esos ataques debido a las aberraciones existentes en torno a las reliquias, a los santos intercesores, a las peregrinaciones y a las indulgencias. En otras palabras, no que lo popular en sí sea malo. Maldonado rescata el aspecto popular desde una perspectiva cultural, sociológica, que es riqueza, es correcto. Pero el problema es cuando ya esas prácticas populares, religiosas, van a los extremos y son el resultado de una fe ya no bíblica, ya no auténtica, y que contradicen las verdades universales del Evangelio del reino de Dios. Sabemos que el Evangelio debe contextualizarse en cada cultura, en cada región, en cada país, es correcto, y traer la planta del Evangelio, pero no sembrarla con todo y maceta. Entonces, él trata de buscar el equilibrio, este teólogo, reconociendo por un lado la exageración de la piedad popular y por la otra parte lo popular en el sentido positivo que he explicado. En esa dirección, en algunos países de América Latina, y particularmente algunos, más que otros, comenzando con Guatemala, podríamos agregar México y algún país de América del Sur. Sobre todo por nuestras culturas milenarias mayas, azteca e inca. Ya voy a explicar eso más adelante. Contamos realmente con un pasado largo y complejo que está impregnado de varias formas de ese fenómeno de religiosidad popular que heredamos también en alguna medida de la cristianización que ocurrió hace un poco más de 500 años, sumado a las prácticas y creencias de nuestras culturas que mencioné, culturas precolombinas. Se suma también, obviamente, las cosmovisiones politeístas, animistas de estas culturas. Entonces, como consecuencia de ese proceso, nuestros indígenas de esa época, de las generaciones que nos antecedieron, pues vivieron
un sincretismo religioso que volvió un poco más complejo el hecho de ya las numerosas manifestaciones de religiosidad popular. El problema de mención se agudiza en virtud de que algunas de estas expresiones de religiosidad popular, supersticiosa, se han introducido con pequeñas variantes dentro de algunas iglesias y denominaciones cristianas evangélicas que son herederas de la Reforma Protestante. Y es ahí donde entra mi autocrítica, porque yo mismo, como pastor, como obrero, como alguien que también ha hecho evangelización, pues practiqué muchas de esas prácticas, valga la redundancia, en los inicios, pues todavía no tenía una formación bíblica, teológica, formal y seria. Y se han introducido esas expresiones con esas pequeñas variantes que mencionaba, a pesar de que la Reforma Protestante rechazó enérgicamente estas expresiones, como lo mencioné al principio. He visto, he vivido y he creído, y está plasmado en el libro, que estas manifestaciones presentan un serio desafío a la iglesia en su misión discipuladora y evangelizadora, que debieran estar sustentadas sobre los principios bíblicos y también los postulados de la Reforma Protestante, que al final son un regreso a los fundamentos de la Biblia. Muy bien. La religiosidad popular entonces pone énfasis sobre lo emocional, lo corporal, lo externo y no necesariamente en lo espiritual. Es más la atención sobre lo que le gusta al pueblo y no sobre lo que es su responsabilidad hacer de acuerdo al mandato de las Sagradas Escrituras. De ahí viene la palabra o la frase piedad popular, religiosidad popular. Desde el punto de vista medieval decía, bueno, es que la religión popular, la piedad popular es una protesta o es una contraposición a la religión ya muy estructurada, muy rígida de la institución religiosa. Entonces ellos tienen derecho a expresar su fe de distintas maneras. Y hay parte de verdad en eso. El problema es cuando la misma institución impulsa, bendice, respalda esas creencias y prácticas que le agradan al pueblo, que le gusta al pueblo, pero no corresponden a las prácticas bíblicas, resultado de una fe genuina y sincera. Para abordar la religiosidad popular como tal, ya entrando un poquito más en materia, la tomo de la perspectiva bíblica, evangélica, protestante también, usando los conceptos de fe, pueblo, la palabra laos, religión, fresquía, que se aparece en el Nuevo Testamento. Bíblico, como decía, y no tanto sociológico. Porque desde el punto de vista sociológico, más bien se ve solo el aspecto positivo y no se ve los aspectos que señala la teología protestante. Así, yo llamo o llamaremos religiosidad popular a los aspectos subjetivos del fenómeno religioso, a las prácticas supersticiosas vacías en las cuales se da importancia a lo externo sin un contenido de fe. En ese sentido, entenderemos la religiosidad y religión desde el punto de vista barthiano. Karl Barth, que la religión es un esfuerzo inútil del hombre en el que la religiosidad ha tomado la primacía que corresponde a la fe, tratando de establecer contacto con Dios
mientras la fe es exactamente lo opuesto a la religiosidad en cuanto procede de la revelación de Dios que se descubre en Cristo Jesús al hombre. Una parte de la dogmática de Karl Barth habla de la revelación como abolición de la religión. Y una vez más hace énfasis, y de manera magistral, como solía hacerlo Barth, y como uno lo lee en sus escritos, él dice, la religión busca llegar a Dios, pero no llega a Dios, llega al ídolo. Es la revelación la que muestra al hombre su condición de pecador y que le muestra a Jesucristo como el único Salvador del mundo. En nuestro libro, en nuestra investigación, cuando cuestionamos algunas prácticas de la religiosidad popular, proponemos algo también, porque a veces es más fácil criticar que proponer. Y nosotros proponemos una fe popular, el de una religiosidad popular. Hablo de la fe bíblica, hablo de la fe salvadora, hablo de la fe del día a día que se demuestra con obras de amor al prójimo y que se muestra con el recto testimonio. Es la fe que también, por supuesto, se debe expresar con gestos, con posturas y con ritos legítimos. Pero otra vez, estos deben corresponder a una fe genuina, porque la fe sin obras es muerta. Y podríamos agregar que la fe sin expresiones concretas de amor, sin expresiones de adoración, de oración, de alabanza, pues esta fe está muerta. Esta expresión está, es decir, esta fe está muerta. Por eso, en general, todas las prácticas religiosas que menciono en mi libro, algunas propongo reorientarlas, otras propongo que cada quien las examine, pero de mi parte, de acuerdo a los fundamentos que mencioné en el principio, debieran erradicarse. La religiosidad popular evangélica actual, entonces, es una mezcla de residuos del trasfondo de una religiosidad medieval, es una mezcla con nuestras culturas precolombinas y también el propio aporte de cada región o de cada país. Ahora, yo en mi libro coloco algunas prácticas de religiosidad popular que examino y rastreo el origen. Y en todas coincide la investigación que todas estas prácticas siempre se originaron con una buena intención, con el deseo de agradar a Dios y en algunos casos con el deseo de ganarse el favor de Dios, en otros casos con el deseo de aportar algo para la salvación. Las penitencias, por ejemplo, lo que debió de haber significado desde el punto de vista bíblico un compungirse, un arrepentimiento continuo por nuestros pecados, por ser pecadores, llegó a establecerse una práctica en la que aquel que había cometido pecado o aquel que había negado la fe durante el tiempo de la persecución y luego se arrepentía, decía, bueno, en primer lugar, no lo vamos a aceptar de nuevo tan rápido. Y otras posturas es, no lo vamos a aceptar porque negó la fe. Pero en algunos casos del ala, que sí aceptaba lo que había negado la fe, le decía, bueno, tiene que hacer una penitencia. Y esa penitencia ya incluía el realizar actos de no solo ayuno, no solo oración, sino latigación, sufrimiento, que se mostrara el arrepentimiento
con el afligir el cuerpo, con un ascetismo y con prácticas que dañaban su propio cuerpo. Eso ya fue una degeneración. Menciono lo de las reliquias, por supuesto que tenía algo de valor, el hecho de que un resto de algo de alguna cosa, de algún objeto, de los tiempos de Jesús o de los tiempos de los apóstoles tenía mucho valor. El problema fue cuando a estas reliquias se les otorgó, se les concedió, se les hizo creer que tenían milagro en sí mismas para producir milagros. Lo mismo sucedió con los santos intercesores, hombres que fueron consagrados, hombres de Dios. Cuando murieron, las personas que reconocieron su piedad, su amor al prójimo, empezaron a reunirse alrededor de sus tumbas, comenzaron a celebrar ciertos tipos de cultos y finalmente pararon entonces la institución diciendo vamos a reconocerlo como alguien que es capaz de interceder por nosotros. Si nosotros podemos interceder por los muertos, pues los muertos pueden interceder por nosotros también. Entonces la intención fue buena, pero el exceso llevó a esa realidad. Lo mismo sucedió con la campaña de canonización, las peregrinaciones. Al principio era algo hermoso ir a conocer los lugares santos o incluso ir a conocer Roma. Roma, los que nunca habían llegado a Roma y se suponía que Roma era el centro de la fe en ese entonces. Estoy hablando ya del siglo III en adelante, tercero, cuarto, quinto, sexto, de la era cristiana. Entonces lo tomaban como algo espiritual, pero luego se convirtió casi como un requisito, o el que lo lograba hacer, pues podía tener la salvación, podía aportar para su salvación o podía crecer espiritualmente. Luego, pues las indulgencias, no voy a mencionar todas por el tiempo, que ustedes ya saben, porque han leído la historia, que fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora, la preocupación se centra ahora en la tipología, así les llamo yo, de la religiosidad popular evangélica, de las que hemos practicado algunos evangélicos y algunas iglesias las practican todavía. Por ejemplo, el ungimiento de objetos o el creer, la imposición de manos sobre objetos, los santos ungidos modernos, le llamo yo. Ya no tenemos santos intercesores como la época medieval, pero tenemos santos ungidos modernos, aquellos que se creen ungidos, súper espirituales, donde realizan actividades, donde van a ocurrir milagros. Entonces las personas dicen, no, si esta persona ora por mí, si esta persona me impone manos, entonces voy a recibir un milagro o voy a recibir sanidad. Y perdemos de vista la doctrina, la enseñanza de el sacerdocio universal de los creyentes. Todos tenemos acceso a Dios, todos podemos orar, interceder, todos podemos hablar la palabra de Dios. Y como hijos de Dios podemos pedirle a nuestro Padre nuestra sanidad y no buscar santos ungidos modernos. También menciono algunas otras, no voy a mencionar todas por el tiempo, pero perdón que lo reitere. Pero también la bibliolatría es parecido a las reliquias. La bibliolatría es una expresión evangélica, religiosa, donde se cree que la Biblia por sí misma tiene poder. El hecho de que yo la tenga es algo que me va a proteger del mal. O si la abrimos exactamente en el Salmo 91. Y en algunos casos yo vi, cuando fui pastor de 3 iglesias en el interior de la República de Guatemala, que abrían la Biblia en el Salmo 91 y le tenían un vaso de agua. Y eso ya es una mezcla de espiritismo. Imagínense, la bibliolatría. Supersticiones evangélicas también, como se dieron en alguna medida en la época medieval. El creer que solo por el hecho de repetir el nombre de Jesús puede ocurrir algo extraordinario, sin que tengamos comunión con Jesús, sin que tengamos un encuentro personal con Jesucristo. Hay un ejemplo en la Escritura donde judíos
exorcistas ambulantes observaron al apóstol Pablo que él decía en el nombre de Jesús, espíritu, sal de esta muchacha o de esta mujer. Y ellos dijeron, está fácil, está fácil. Solo es decir en el nombre de Jesús. Y el relato bíblico dice que cabalmente este grupo de exorcistas se encontraron con un endemoniado. Y cuando lo vieron, dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, espíritu inmundo, sal, vete de este cuerpo. Ustedes conocen el desenlace. El espíritu inmundo habló a través de la persona y dijo, conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y con una fuerza sobrenatural se lanzó sobre ellos, rasgó las vestiduras y ellos salieron huyendo. Bueno, también otras prácticas religiosas populares, fórmulas y métodos de aprendizaje para sanidad. Hace algunos años yo leí un libro y también, bueno, ya muchos años atrás, recibí capacitaciones para orar por sanidad con fórmulas y métodos. Es así como funcionaba la piedad popular de la época medieval, algo como con fórmulas. El ministerio de liberación en el cristiano, el echar fuera demonios a alguien que ya es cristiano. Eso no ocurre tanto en las iglesias históricas o establecidas, pero ocurre mucho en el pentecostalismo y en el neopentecostalismo, de donde yo vengo, que es mi trasfondo. Y ministerio de sanidad interior. En muchas iglesias se ha puesto de moda el hecho de dar sanidad interior e introducir la psicología, que por cierto tiene muchos aportes positivos, para quitar aspectos, traumas, shocks del pasado para que puedan ser libres. Bueno, entonces, ¿dónde está el poder de Jesucristo? El poder del Espíritu Santo, el poder vivificador, ¿dónde está la nueva creación, la nueva criatura? El Evangelio de Prosperidad, que es más conocido. Esa es una práctica y una creencia religiosa, popular, le gusta al pueblo. A la gente le gusta escuchar que es fácil prosperar económicamente. El Evangelio de Prosperidad reduce y generaliza. Reduce a que solo por el hecho de ser hijo de Dios, todos debemos de tener suficiente y en abundancia y si es posible hasta riqueza porque somos hijos de Dios. Generaliza que solo por el hecho de tener fe o dar un pacto con dinero, entonces vamos a ser prósperos. Eso es una práctica grave, una práctica y creencia popular realmente muy dañina y que ha decepcionado mucho y que ha impedido que la misión de la iglesia realmente avance. El movimiento de la hiperfe, fe en la fe, yo decreto, yo digo, yo ordeno, es fe en la fe. Es un fideísmo, ya no es una fe genuina. La guerra espiritual, que ya ha perdido un poco de fuerza, pero a finales del siglo pasado o en la última década del siglo pasado, del siglo XX, pues estaba en boga la guerra espiritual, peleando todo el día contra Satanás. Mientras que la Biblia, la Escritura nos muestra que Jesucristo ya ganó la victoria en la cruz de Cristo crucificado sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Es cierto que cada día debemos de armarnos con la armadura espiritual, la armadura de Dios, de Efesios capítulo 6, claro que sí, la rectitud, la integridad, el escudo de la fe, la espada, la palabra de Dios. Este movimiento también afectó mucho a la iglesia, o ciertos sectores de la iglesia. El movimiento apostólico mundial, donde pierde de vista que los 5 ministerios de Efesios 4:11 son para equipar a los santos para toda buena obra. Los 5 ministerios. Ahí no se está hablando de un orden jerárquico ni un orden de importancia realmente en ese aspecto. Ahí profundizo un poco los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, el apostolado singular de Pablo y qué significa el ser apóstol de Efesios 4:11, que es más bien un don ministerial
que hoy podría traducirse, o más bien dicho, ser con propiedad el llamar a un apóstol realmente al misionero. El apóstol, en el sentido amplio, es aquel que va, es enviado, no que envía a otros. El problema es que el movimiento apostólico mundial dice, nosotros tenemos la autoridad para enviar, tenemos autoridad incluso sobre los pastores, sobre los profetas, evangelistas, maestros. No, 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 el apóstol es el que va, es el enviado, enviado a predicar el evangelio, y es más, no establecer iglesias, sino a predicar. Entonces, el misionero encaja perfectamente, el verdadero misionero, dentro del concepto del apóstol, del apostolado, y el apóstol que mencionaba. El movimiento profético moderno que va de la mano. Esa es otra creencia y otra práctica popular que le gusta. No sé, es por nuestro trasfondo y por todo lo que mencionaba. Nos gusta a veces que nos digan qué va a pasar, que nos hagan predicciones del futuro. Confunden el verdadero concepto del profeta de oficio, que era señalar la condición del pueblo, la realidad espiritual de la iglesia, cuestiones del momento pertinentes, el cumplimiento de la profecía, y en algunos casos, por supuesto, algo que podía venir. El movimiento mesiánico popular ha perdido un poquito de fuerza, pero en los últimos 20 años para atrás, de 2022 hacia atrás, o 30, este movimiento impactó a buena parte de la iglesia, donde los pastores ya se vestían con atuendos judíos, hebreos. No tenemos nada contra nadie, amamos como Dios ama a todos los seres humanos necesitados de Dios, pero hablo de las prácticas y creencias. Entonces, esto también es algo totalmente opuesto a las Sagradas Escrituras. Toda la carta a los hebreos, toda la carta a los hebreos, es un llamado a los hebreos que se habían convertido a Jesucristo para que no regresen o regresaran al culto, a los sacrificios del templo que todavía estaban antes del año 70 de la destrucción de Jerusalén. Entonces, dice, no vuelvan. No, Jesucristo es suficiente. Tenemos un nuevo sacerdocio, es un nuevo pacto, es un nuevo régimen. No, ¿para qué regresar a lo que ya ha sido superado? Es decir, a todo lo que se practicaba en la ley de Moisés. Aquí menciono algunas otras prácticas: el avivamiento de la risa, el movimiento de las caídas y contorsiones del espíritu. En una ocasión, esto ya bajó un poco también, pero en una ocasión y en algún tiempo se enseñó mucho de que había incluso señales tan extraordinarias como polvo de oro en las manos. Tan ridículo como eso. Pero así aparecían las prácticas de la iglesia popular medievales. A la luz de la escritura parecían ridículas y opuestas a la fe cristiana. Luego menciono un poco el humanismo paganizante. No estoy hablando del humanismo como las ciencias humanísticas que tienen su lugar, sino al humanismo, que es una postura en la que todo gira alrededor del hombre y el hombre es capaz de todo, el hombre puede. No es hacia Cristo, hacia Dios, hacia el Espíritu Santo. Hablo también aquí de una práctica que yo le llamo papocesarismo. El papocesarismo se dio, ese fenómeno, durante la época medieval, cuando ya el imperio se convierte a la fe cristiana y por decreto todo el imperio ya profesa la fe cristiana. Empieza la consolidación de esa unión de la iglesia con el imperio. Pero en muchas partes de la historia era el Papa el que tenía incluso el dominio sobre el César, cuando el César o el emperador era un poco débil, con falta de carácter. Era el Papa quien tomaba el control e influía sobre las decisiones políticas, económicas, pero también sobre las decisiones religiosas. Era un papocesarismo.
¿Cómo se manifiesta en las iglesias el papocesarismo? Cuando un hombre tiene toda la autoridad y la máxima autoridad sobre toda una congregación o sobre toda una denominación. Ya no es algo que es de toda la iglesia, de la congregación, donde hay un consejo, donde hay una junta directiva, si queremos usar un nombre un poco más moderno, donde regule, donde hay contrapeso. Ahí hay un papocesarismo, es un caudillismo. También señalamos el denominacionalismo. Las denominaciones como tal han sido una fuente de riqueza espiritual. A muchas denominaciones les debemos que nos hayan traído el Evangelio a las Américas, América Central, el Caribe, América del Sur. El problema es cuando la denominación, de acuerdo a sus prácticas, degenera en denominacionalismo. Y es cuando ya las normas y los mandamientos de los hombres y de la denominación pesan más que las instrucciones de la palabra de Dios. Menciono la iglesia emergente. La iglesia emergente es, bueno, surgió principalmente uno de los impulsores, vive en Canadá, y él dice, bueno, la iglesia debe de aceptar a todos sin ninguna condición, que vengan a expresar lo que creen, lo que piensan. Pueden venir cristianos, no cristianos, agnósticos, ateos, bienvenidos todos, pero eso no es iglesia. Pero se le llama iglesia emergente. También señalo en esta investigación, actualizada, por cierto, tiene ya algunas ediciones, gracias a Dios, varias ediciones, y esta última por Editorial Clear, decía, las proclamas proféticas. Mis queridos hermanos, eso es una creencia y una práctica totalmente antibíblica, no bíblica. Es el que tiene la autoridad. Otra vez, ahí ya sería un césaropapismo. El césaropapismo es un fenómeno que también ocurrió en la época medieval, donde el César, el emperador, era el que dominaba, aunque ya hubiese un papa o un obispo, el obispo de Roma, pero que no tuviese carácter, que fuera frágil, que fuera débil, o por conveniencia le cedía la autoridad al emperador, al César. Entonces, el César era quien nombraba a los papas, el César era quien dictaminaba las políticas y las estrategias, y él decretaba y etcétera, etcétera. Las proclamas proféticas vienen siendo algo parecido. Tiene la autoridad para proclamar por revelación, entre comillas. La revelación es normativa y ya quedó plasmada en las Sagradas Escrituras, ya no hay más revelación de ese tipo. Pero hay una revelación para que sea el año de la misericordia. ¿Acaso la misericordia del Señor no son nuevas cada mañana? Muy bien. No he dicho todas las expresiones, pero he dicho las que creo pueden resaltar un poquitito más. Luego, en la tercera parte del libro, hacia una propuesta de fe popular, pues planteamos las pautas, las propuestas de acción pastoral hacia esa fe popular que se relaciona con la misión de la iglesia, la predicación, la acción del discipulado, la enseñanza, el testimonio, el servicio, la acción de evangelizar. Y también colocamos algunas claves teológicas, como el culto cristiano, el fundamento de la adoración, los sacerdotes universales de los creyentes, la espiritualidad, la ley del amor, la fe como vida, como compromiso, conocimiento, como acción, y la multiplicación de la fe, para que la fe sea popular y no la religiosidad. Finalmente, estoy terminando con unas dos citas de las Sagradas Escrituras, donde nos demuestra que al Señor, al Dios Trino, siempre le ofendió la religiosidad externa con sacrificios de adoración, con gestos, con posturas, con todo lo que ellos tenían que realizar, pero con un corazón lejos de él. Isaías 1, 11, 17 en esta traducción dice así. El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios de adoración o esas prácticas o esos ritos?
Estoy cansado de sus sacrificios que deben de quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebados. No me complace la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. ¿Quién les pide estas cosas cuando ustedes vienen a presentarse ante mí pisoteando mis patios? No me traigan más ofrendas inútiles. Su incienso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso, prácticas religiosas, ¿no? Y demás fiestas religiosas, prácticas, ritos y demás. Todo esto se me ha hecho insoportable. Estoy cansado de todo esto. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y de violencia. Límpiense, purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Jesucristo, en muchos pasajes de los evangelios, lo que más atacó fue las prácticas religiosas externas, vacías, de aquellos religiosos legalistas, porque no correspondían a una fe sincera. Pasajes hay muchos, solo cito Mateo 23, 1 al 8. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de la sinagoga. Y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Y era también lo que Santiago dice en todo el contexto de la carta. Dice, oh hombre vano, hacia ahí va el mensaje. Tú que te jactas de tener fe, hombre vano, demuéstrame tu fe si de verdad la tienes con obras. Porque yo te digo, yo te voy a mostrar mi fe con obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y cuando él dice que la verdadera religión fresquía es el ayudar a las viudas, a los huérfanos y a estar sin mancha y sin pecado, está en el contexto precisamente de las prácticas de aquel vano que decía tengo fe pero con prácticas pero sin hechos de amor, de misericordia y de compasión. Mis queridos hermanos, todos, la verdad es que sigue siendo un gran desafío la religiosidad popular, no solo en la iglesia evangélica, sino creo en todas las confesiones de fe cristianas. Gracias y aquí estamos en la disposición de responder algunas preguntas como me lo han indicado. Si hay tiempo y si es posible, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, doctor Galvez, por su exposición de este momento. Tenemos ya algunas preguntas que nos han llegado. Entre ellas, quisiera hacer algunas, en lo que estoy también revisando las que nos están llegando en este momento. Nos preguntan acerca de algunas recomendaciones hermenéuticas y el manejo de versiones para el análisis que usted nos propone. Correcto. Algunas De hecho, recomendaciones hermenéuticas y el manejo de versiones. sí. De hecho, cuando examinamos toda práctica y toda creencia, tenemos que ir precisamente primero al contexto histórico. Esas son cuestiones elementales. ¿Qué es lo que quiso realmente decir el autor? ¿Qué es lo que me dice a mí el autor ahora? ¿Qué significó para ellos en ese entonces y qué significa para mí? Tener en cuenta lo que es cultural y lo que son principios universales. Creo que el hecho de manejar también versiones es muy importante. Para mí una de las traducciones y versiones
más fieles, más fidedignas en cuanto al texto, pues es la Biblia de las Américas. No sé qué dicen ustedes, que son más expertos que yo en esta área, pero cuando, por ejemplo, cuando yo preparo una predicación, un sermón, estoy leyendo el texto o el pasaje. Normalmente predicamos sermones expositivos, también temáticos. Usamos mínimo 5 o 6 versiones. La Reina Valera contemporánea, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, también Dios habla hoy, la traducción del lenguaje actual, son muy buenas. También la Biblia de Jerusalén, la utilizo, la Nácar Colunga. Entonces, tenemos que ir al texto, entender, antes de ir a los comentarios, antes de ir a los diccionarios, es tratar de entender y apoderarnos del texto, del pasaje, del tema que estamos investigando. Por supuesto que ahora tenemos mucha ayuda, los que no somos expertos en el hebreo y en el griego, tenemos muchas ayudas de diccionarios y concordancias para entender un poco mejor la palabra, las frases, eh, cómo significan, qué significan en este pasaje, porque no significan exactamente esta misma palabra en otro pasaje. Entonces, en mi otro libro, y aquí voy a ir un poco a la teología práctica, publicado por Editorial CRIE, que se titula ¿Cómo elaborar y preparar mejores sermones? Consejos para convertir una predicación común en extraordinaria. Ahí elaboro paso por paso, describo paso por paso la elaboración de un sermón, tomando en cuenta la exégesis, la hermenéutica. Ahí lo explico. Y luego el orden de la presentación y demás. Porque si no hacemos todo ese proceso, si nosotros no vamos al texto y no hacemos esos pasos, entonces vamos a cometer errores de interpretación. Vamos a cometer errores. Luego, pero uno tiene que meterse primero al texto y conocer las palabras y las frases, conocer las reglas elementales de la hermenéutica. La escritura se interpreta a sí mismo, a sí misma. También leer el contexto, es decir, anterior, posterior al pasaje, leer el mensaje del libro donde está el pasaje que vamos a interpretar. Son cuestiones elementales de hermenéutica. Y en cuanto a las versiones, es lo que les decía, no me atrevo a predicar sin haber revisado el texto con los diccionarios del hebreo, del griego, pero tampoco sin haber revisado las distintas versiones. Y me he encontrado con grandes sorpresas, ¿verdad? Ustedes saben también que son biblistas, que algunas traducciones más recientes ya no utilizan el Textus Receptus, utilizan uno más actualizado y que tiene material mucho más antiguo y donde ya omiten ciertos pasajes que la Reina Valera los sigue colocando, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Galvez. Hay otra pregunta interesante que está haciendo en relación a las formas y principios, si comprendo bien el planteamiento de la pregunta, y es cómo reconstruir realmente una religiosidad más bíblica, pensando en que el texto se escribió hace tantos siglos. Traemos formas o traemos los principios. ¿Qué hacemos con los elementos culturales que nos rodean y que son tan propios, tan nuestros y que nos identifican en esa, digamos, identificación, si estoy comprendiendo bien la pregunta, identificación nacionalista, regionalista, diríamos nosotros como guatemaltecos, como latinoamericanos, frente a las formas que vienen desde hace siglos presentes en el texto? Sí, un ejemplo que puede ayudar mucho es la realidad de la música. La música que nos trajeron nuestros misioneros, pues no tiene que ser necesariamente la que nosotros o los instrumentos que ellos
propusieron para la alabanza no son los que necesariamente debemos de usar. En cada región se deben usar los instrumentos que ellos están acostumbrados a oír, a ejecutar, a interpretar. Por eso mencionaba que el aspecto cultural, el aspecto popular, es rescatable porque es parte de la riqueza de las regiones de nuestra cultura, excepto aquellas cuestiones que abiertamente contradicen y lo que puede caer, por ejemplo, en una idolatría explícita, abierta. Entonces la palabra de Dios pues es bastante clara en ello. Entonces, recordemos que el Evangelio redime parte de la cultura, pero otras partes de la cultura las incorpora. Entonces, porque no podemos, si no tuviéramos que ser exactamente como los hebreos y vivir como los judíos y como los judaizantes o los gentilizantes también, entonces definitivamente hay que tener en cuenta, hay que rescatar cómo manejar. Cada uno le ponemos nuestro sabor. Sí, es correcto, pero hay principios no negociables universales. Y es ahí donde yo les invitaría a los que preguntan también que revisaran cuáles son esos principios universales para la salvación del Evangelio y que son aplicables en todas las épocas de la historia, en todas las culturas y que no se puede negociar. La salvación acontece por la sola fe. Que nosotros le podemos agregar un poquito acá o agregarle por allá y que la celebremos aquí y la celebremos allá, está bien. Pero otro principio que es el 611, que es el hilo conductor de esta investigación es, bueno, vivamos una vida pues hasta donde nuestra mente y nuestra conciencia no nos condene y nos señale, es una vida limpia, una vida santa dentro de su contexto. No seamos hipócritas pues, no seamos hipócritas, no caigamos en prácticas que no corresponden a la realidad. Las prácticas que mencionaba, por ejemplo, el Evangelio de Prosperidad, ¿qué exégesis y qué hermenéutica van a hacer ellos si hacen un reduccionismo y una generalización y no entienden que incluso parte de la pobreza es parte a veces, o la escasez es parte del ser cristiano? ¿Cuántos cristianos pobres no hubo en Jerusalén y en los lugares donde llegó el Evangelio? Y el Evangelio no nos convirtió en ricos. Entonces, la Biblia nos enseña por el precepto, pero nos enseña por el ejemplo. Eso es otra pauta hermenéutica también. Vemos al apóstol Pablo, él dice, yo sé tener abundancia y está en escasez. Puedo tener y puedo no tener, pero yo estoy contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en el contexto de tener o no tener. Entonces, aquí nos ayudaría a tener más o menos esos principios. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de la hermenéutica y la experiencia, que tal vez para ustedes es un poco subjetiva porque son más biblistas. La hermenéutica de la experiencia es aquella hermenéutica que comprueba lo que la palabra del Señor dice en la vida de cada uno. Cuando ocurre el encuentro con Jesucristo, cuando el Espíritu Santo toca y abre nuestras vidas, el entendimiento para recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Cuando ocurre un verdadero encuentro, para este servidor, me cambió la forma de pensar. Yo rechazaba a los evangélicos, rechazaba a los pastores, jamás pensé ser pastor, jamás, nunca, nunca. Era lo último que iba a pensar, ser. Rechazaba a la iglesia, para mí no era pecado ciertas prácticas pecaminosas a la luz de la escritura, la fornicación, el adulterio, por ejemplo, por mencionar algunas, la borrachera, que es una obra de la carne, según Gálatas. Entonces, para mí eso era como normal. Pero cuando viene Jesucristo, entonces me cambia la mentalidad, me cambia mi forma de ser. Entonces, esa experiencia, esa hermenéutica me dice, sí, la palabra de Dios es real cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron.
somos llamados a una nueva, una nueva vida en Cristo Jesús. Si que les baste el tiempo pasado en pecados, ahora ustedes son llamados a ser santos y demás. Es lo que podría decir más o menos, estimado. Muchas gracias, doctor Galvez. Hay otra pregunta en relación, es más una solicitud, si pudiera ampliar algo en relación a la bibliolatría. Muy bien, perfecto. Ah, la bibliotría ya fue un término que acuñó Barth. Para él la Biblia era, para algunos evangélicos protestantes, sobre todo protestantes para él, era el papa de papel. Así le decía. Decía, los medievales o los romanos, pues tienen su papa. Los protestantes, algunos tenemos nuestro papa de papel. Estamos idolatrando la Biblia. Es ahí el famoso concepto de Barth. La Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Y tenía parte de razón. Entonces, la bibliotría consiste en que la persona crea que solo por el hecho de tener una Biblia puede estar protegida del mal. El hecho de tener una Biblia sin leerla, entenderla y obedecerla sobre todo. Entonces, la idolatría yo ya no la tomo solo en el concepto bartiano, sino en el concepto práctico de la vida de las personas que dicen, sí tengo una Biblia, el Salmo 91. Mejor aprendámoslo de memoria. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 16, hermano Luis? El Salmo 91, ¿cuántos versículos tiene? No lo sé en este momento, no lo recuerdo en este momento. 16. Yo 16. se lo puedo decir de memoria ahorita a ustedes biblistas, pero no tengo el tiempo. Me lo sé de memoria. Tiene 16. ¿De qué me sirve a mí tener el Salmo 91 abierto si no lo he entendido? Si no lo he digerido, no lo he leído y lo creo. Eso es idolatría. Tener la Biblia ahí, no leerla y decir, sí, yo creo en Dios. Evangelicé a una persona, a un anciano, eh, vecino a la casa de mi mamá. Siempre lo miraba ahí, yo lo saludaba muy amablemente y lo empecé a evangelizar. Estaba siempre fumando. Con olor a licor, ya jubilado, y le hablé del evangelio, lo evangelicé. El plan de Dios, la condición del hombre, Jesucristo, para ser salvos, la decisión de arrepentirse, la necesidad de arrepentirse. Me dijo, si yo ya creo, yo digo, no, usted necesita creer en Jesucristo, tenerlo en su vida y creer en él. Ay, pastorcito, me decía, yo tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo al Espíritu Santo, tengo a todo, ya lo tengo aquí. Sí, es una religiosidad aquí, pero que no transforma. No, ahí no se aplica lo de la hermenéutica, la experiencia. Yo sé que el Evangelio es poder de Dios para transformar al más vil pecador. Lo sé, mis hermanos. El que les habla era un vil pecador. Que ahora puedo tener títulos y libros, pero yo estaba tan bajo que donde ustedes ni se imaginan, pero el Evangelio me transformó y eso no lo puedo negar. A tal punto que yo decidí servir al Señor el resto de mi vida. Y gracias a Dios ya voy por los 40 años de ministerio a tiempo completo, casi los 40. Así es lo que podría ampliar. Me desvío un poquito del tema, disculpen, pero hablando del poder de la Biblia, el poder de la palabra, creída, entendida, versus tener aquí o saber algo del Padre Nuestro. No sé si ustedes saben de memoria el Padre Nuestro. Yo me sé el de la versión corta y la versión larga. Lo sé de memoria, por ser pastor. Pero, ¿de qué me sirve saberlo si no vivo una vida limpia, santa, sin tratar de no cometer pecados hasta donde sea posible? Pues muchas gracias, hermano Rigoberto, doctor Galvez. Un gran gusto el que haya podido estar con nosotros esta tarde, noche ya, compartiendo este tema, por demás importante, interesante,
nuestra vida en realidad como personas de fe, amantes de la palabra del Señor y con el deseo de vivir conforme a esos parámetros, a esos criterios que son vitales, de vital y de eterna importancia para nosotros. Queremos agradecerle, le extendemos un gran abrazo de parte Muchas de las gracias. diferentes sociedades bíblicas que estamos representadas en estos webinars. Muchísimas gracias la gentileza de aceptar nuestra invitación y su valiosa participación esta tarde. Y queremos contarle a todos los hermanos y amigos que están presentes hoy, que verán estas conferencias y estos videos, que también estamos próximos a iniciar el siguiente diplomado que está por arrancar, el diplomado en Nuevo Testamento, el diplomado internacional en Nuevo Testamento. Es un acercamiento, un estudio bíblico del Nuevo Testamento, con una currícula sumamente interesante, con la participación de diferentes especialistas en diferentes áreas, arrancando desde los evangelios sinópticos. Bueno, ahí se van a ir desarrollando los temas en la metodología que se ha desarrollado siempre en los diplomados que se han tenido. Aparece en este brochure que ustedes van a tener acceso desde las plataformas de las redes sociales de las diferentes sociedades bíblicas. Ustedes pueden descargar esta información. Ahí está la información de las fechas, están también los números de contacto de cada país. Pueden escribir también a las diferentes sociedades bíblicas de cada país para que ustedes puedan obtener información de cómo participar. Yo les adelanto, es totalmente online, es a través de la plataforma Zoom y con el respaldo de un sitio web donde se están compartiendo y realizando actividades académicas de refuerzo, foros, compartiendo diferentes materiales de estos diplomados. Así que les animo a los que están ahí pendientes de esta información y que la puedan compartir también con otras personas, para que no se quede fuera de este diplomado de Nuevo Testamento, el Diplomado Internacional de Nuevo Testamento. Estamos desarrollando también, está cerca ya de finalizar el primer módulo del curso de Hebreo Bíblico. Estamos ya como si nada por terminar este primer curso de Hebreo Bíblico, y también van a dar inicio próximamente, vamos a recibir la información de los cursos de griego y de otros cursos que se están preparando para los hermanos que están interesados en seguir aprendiendo, en seguir capacitándose de la mejor manera con personas que han dedicado su vida y una buena parte de su vida y su ministerio para prepararse y poder servir en la docencia y compartiendo todos estos conocimientos que necesitamos tanto, sobre todo que hoy con la conferencia de esta noche nos presenta un gran desafío, ¿no? El hecho de enfrentarnos a la palabra del Señor y enfrentarnos a lo que nos rodea, a nuestras culturas, y saber cómo tenemos que responder a nuestros contextos sin dejar de ser bíblicamente correctos. Ese es uno de los grandes desafíos. Así es que les animo a que ustedes estén al tanto, que estén pendientes y que puedan inscribirse de una vez, sin dudarlo, a este diplomado del Nuevo Testamento. Hemos pasado ya el diplomado de Antiguo Testamento también con una cohorte muy, muy, muy interesante, y ahora pues el Nuevo Testamento. Los hermanos que están por terminar el diplomado de Antiguo Testamento, les animo a seguir, no pensarlo, ay, ¿será que me inscribo o no al del Nuevo Testamento? Ya probó, ya está ahí, no solo esperando a tirarse al agua, sino ahora ya está ahí en el agua. Siga nadando ahora para tomar el diplomado también del Nuevo Testamento y aprovechar esta oportunidad. Es una oportunidad como pocas, teniendo el privilegio de escuchar y aprender con personas que decía antes que han sido preparadas de una manera muy especial de parte del Señor. Así que agradezco al Señor esta oportunidad, reitero mi agradecimiento para el doctor Galvez y también el agradecimiento para cada uno de ustedes que han estado al pendiente de estos webinars, que pues no pensamos por el momento que se vayan a detener,
sino que van a seguir con la ayuda del Señor todos estos viernes. Y voy a dejar aquí a mis hermanos en adelante para lo que sigue del programa. Un gran abrazo para todos y bendiciones. Luis, muchas gracias. Buenas noches para todos. Vamos a continuar con nuestro tiempo en esta noche y vamos a dar los ganadores de ese recurso bíblico por el hecho que han asistido a esta conferencia. Recuerden, el que sea ganador del recurso bíblico, comunicarse con la sociedad bíblica de su país, decir que estuvo en la conferencia y que fue bendecido en esta noche con ese recurso. Entonces, en Perú tenemos a Jacinto Maza, en Guatemala a Ronnie Montepeque, en Colombia a Gabriela Rueda, en Bolivia a Cristian Arando, en México a Ángel Santana, en Cuba a Jorbel Baez, en Panamá a Arturo Sánchez y en República Dominicana a Jacqueline Pérez. Entonces, estos son los felices ganadores de ese recurso bíblico que hacemos y preparamos las sociedades bíblicas para que lo puedan reclamar en cada uno de sus países. Vamos a mirar a continuación cuál es la conferencia que tenemos para el próximo viernes, de igual nivel al que tuvimos hoy con nuestro conferencista Rigoberto Galvez, que yo creo que ustedes están de acuerdo que fue espectacular todo lo que hemos aprendido. Vamos a tener al profesor Milton Martínez dándonos el tema de la escatología del Antiguo Testamento desde los ojos de Ezequiel. Yo creo que con ese nombre a todos ya nos llamó la atención, entonces estamos invitados, es el 17 de junio, viernes, en el mismo horario que tenemos en el día de hoy, porque en cada país funciona diferente. Como vemos, él tiene PhD en Antiguo Testamento, su fuerte son los profetas, diplomado en Arqueología Bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es profesor de la Universidad Uniminuto, en la cual, por supuesto, enseña ciencias bíblicas especializado en profetas. Entonces, no vengan ustedes solitos, inviten a alguien más. El Zoom, estos temas, estos virtuales, estas reuniones virtuales son muy fáciles para uno invitar a todo el que quiera aprender, entonces lo dejamos a su consideración. Entonces le damos gracias a nuestro conferencista Rigoberto, gracias a cada uno de ustedes que participaron en esta noche, le damos gracias y bendecimos las sociedades bíblicas por permitir este hermoso espacio que yo creo que todos ustedes están de acuerdo en que aprendemos mucho. Y bueno, como lo dijo nuestro compañero Luis Garavito, estamos a puertas de comenzar el diplomado en Nuevo Testamento. Es una buena oportunidad para estudiar sin salir de casa. Lo pueden hacer de manera sincrónica o asincrónica, entonces no se preocupe si usted en ese horario no puede entrar, va a tener acceso al campus, a nuestro campus bíblico para que pueda tomar sus clases. Entonces, vamos ahora a terminar este tiempo tan hermoso que tuvimos en esta noche y dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tuvimos, Señor, de aprender y ahondar más sobre los temas, Señor, como en esta noche, Señor. Bendecimos a nuestro conferencista, el profesor Rigoberto, lo bendecimos a él, a su familia, le agradecemos por el tiempo que ha dedicado para nosotros y ha traído su conocimiento a cada uno de nosotros en esta noche. Bendigo a cada uno de los participantes, Señor, que sacó este tiempo también para estar con nosotros, acompañarnos y aprender, Señor, cada vez más. Bendigo a las sociedades bíblicas, Dios, por la oportunidad que todos en esta noche tenemos, Señor, de recibir, Señor, estas conferencias de alto nivel. Y, Señor, permítenos acabar este día en descanso, Señor, dándote gracias a ti, Señor, por todas las cosas buenas que hemos recibido, pero también, Señor, por las enseñanzas que hemos podido haber recibido a través de las pruebas. Oramos en el nombre del Señor Jesús, para quien es la gloria. Amén. Hermanos participantes, pueden abrir sus micrófonos, saludar. Un abrazo desde Colombia y de las sociedades bíblicas en general. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Recuérdenlo. Dios los bendiga. Gracias, Marian. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias. Profesor Luis. Saludos desde Perú. Bendiciones, profesor. Saludos, hermanos. Bendiciones. Hermanos, gracias. Me alegra que participen con nosotros. Excelente posición. Trial version. Aprender a conocer Recording stopped. bendiciones para su vida. Trial version.